Bueno, en nuestro tema nos tocó hablar de absceso cerebral por bacteria. Los integrantes son Cerda Partida, Cervantes Luna, Contreras López y Hernández Prado, del grupo 441 de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Salud. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la definición. El absceso cerebral es la acumulación de pus dentro del parénquima cerebral que se encuentra focalizado. Eso quiere decir que se encuentra con dolor en un determinado lugar y encapsulado. En estados previos a la encapsulación se encuentra un estado de inflamación del parénquima cerebral conocido como cerebritis. La diferencia entre el absceso cerebral y la cerebritis va a radicar en la presencia de la cápsula fibrosa. Esta patología puede alterar la función neurológica por destrucción directa del tejido nervioso, por compresión ocasionada con efecto de masa o por infarto secundario a obstrucción venosa o arterial. Siguiente diapositiva, por favor. Los síntomas. Los síntomas tienden a manifestarse de múltiples maneras, tanto lentas, que van a abarcar de periodos de varias semanas, o aparecer de forma repentina. Dichos síntomas son los siguientes: cambios en el estado mental, como confusión, procesos cognitivos lentos, incapacidad para concentrarse o somnolencia, disminución de la sensibilidad, fiebre y escalofríos, dolor de cabeza, convulsiones o cuello rígido, dificultades con el lenguaje, pérdida de la función muscular, particularmente en un lado, cambios en la visión, vómitos y debilidad, como se llegan a apreciar en las imágenes. Buenas tardes, yo les hablaré de la etiología y la epidemiología de los abscesos cerebrales. Como tal, se asocia característicamente a la pansinusitis, ya que esta puede producir un absceso cerebral. La pansinusitis es cuando todos los senos de la cabeza se infectan o se inflaman. Normalmente una infección de los senos paranasales o sinusitis afecta solo uno o dos de los grupos de senos, siendo más común de origen ótico en niños y mayores de 40 años. Los abscesos de origen sinusal son más comunes en edades medias de la vida. Los microorganismos recuperados pueden depender de la puerta de entrada y de su distribución. Es estereotipada. Como tal, la incidencia de AC con cultivos negativos o abscesos cerebrales con cultivos negativos está entre el 5 al 43%. Esto relacionado con el inicio de medicamentos previamente o por el hecho de que algunos son microorganismos atípicos que no se pueden cultivar. El estado inmunológico del paciente tiene una relación directa en cuanto al tipo de microorganismos que puede afectar al paciente. Siguiente, por favor. En cuanto a la forma de distribución, depende del tipo de entrada y las causas de formación, como podría ser por una pansinusitis. Los medios de entrada y sus principales tipos de bacterias son los siguientes. Antes de eso, en cuanto a la inmunocompresión, se encuentran lo que son los streptococos a un 40% de los casos presentados, estafilococos a un 30%, enterobacterias a un 20%, anaerobios a un 10%. De estos porcentajes pueden llegar a ser mixtas un 30%. Al igual que los inmunosuprimidos, estos pacientes tienen riesgo de presentar abscesos secundarios a Mycobacterium tuberculosis. Y en cuanto a los inmunosuprimidos, tenemos especies de nocardia, listerina, toxoplasma gondii, aspergillus, cryptococcus neoformans, cándida, taenia solium, micobacterias. Los pacientes inmunosuprimidos adicionalmente corren el riesgo de presentar feoifomicosis cerebral, que por lo general se manifiesta como un absceso cerebral único. Ahora sí, continuando con los medios de entrada, tenemos las lesiones por contigüidad, en las cuales predominan las bacterias gram positivas, aerobias y anaerobias, estrictas como el Streptococcus, Grupo Milleri y Peptostreptococcus. Y luego, bacilos gram negativos, anaerobios, tales como el Fusobacterium y Bacteroides. Bacilos gram
sensitivos anaerobios, como el Clostridium y Peptococcus. Cuando la puerta de entrada es ótica, se describe un claro predominio de bacteroides SPP, incluso el B. fragilis, y de Proteus SPP, en el cual de los accesos postquirúrgicos o posttraumáticos, ellos están asociados fundamentalmente a Staphylococcus aureus, y en el caso de focos a distancia, la microbiología refleja la puerta de entrada, como por ejemplo Streptococcus grupo viridans o Staphylococcus aureus, en el caso de la endocarditis infecciosa. Siguiente, por favor. Ya por último, les dejo esta tabla en la cual se puede ver la relación en cuanto a la entrada y el tipo de microorganismo y el tratamiento que se puede proponer para estos. Esta es una tabla proveniente de una de las referencias que tenemos hasta el final, por si es que acaso si quieren darle una revisada o para hacer sus asociaciones. Pero dependiendo del tipo de foco primario, depende el microorganismo que se puede presentar principalmente y el tratamiento que se le va a proporcionar para esos tipos de focos. Y eso sería todo por la parte de etiología y epidemiología. Diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica un absceso cerebral? El diagnóstico se efectúa a través de la realización de escáner o tomografía computarizada, la conocida como TAC, o una resonancia magnética RMN. Generalmente se realiza una biopsia con punción de material del absceso para identificar la causa de la infección. Con el resultado de estas pruebas, los pacientes pueden comenzar a ser tratados antes de tener el diagnóstico microbiológico. Un examen del sistema nervioso y del cerebro neurológico generalmente mostrará los signos de aumento a la presión intracraneal y problemas con el funcionamiento del cerebro. ¿Puedes continuar? Tenemos 4 etapas clínicas. La primera es la cerebritis temprana. Esta dura alrededor de 1 a 4 días. Luego contamos con la cerebritis tardía de 4 a 9 días. La tercera es la cápsula temprana de 10 a 13 días y la cuarta es cápsula tardía de 14 días o más. La cerebritis temprana se trata de una infección focal no localizada, la cual se caracteriza por una acumulación de neutrófilos, vasos congestionados con infiltrados perivasculares de células PMN y edema vasogénico, focos necróticos diseminados y hemorragias patequiales. Es el momento en el que se genera la activación de la microglía y de los astrocitos. Luego continuamos con la cerebritis tardía. Según la TAC, la lesión es hipodensa, subcortical, mal delimitada, con captación mal definida, con contraste. Y en la RM aumenta en la señal en secuencias de T2 e hipo o isotensas en T1. La captación escasa, raros en zonas hipertensivas en T1, que se traduce en hemorragia. La formación de pus se caracteriza que origina el agrandamiento del centro necrótico que aparece rodeado de un infiltrado inflamatorio de macrófagos y fibroblastos. Se forma además progresivamente una delgada cápsula de fibroblastos y de fibras reticulares y de las zonas circundantes de edema cerebral y de fibras reticulares y la zona circundante, esta ocurre en la etapa anterior. Proseguimos con la cápsula temprana. Lo principal aquí es el colágeno y la reticulina. Forman una cápsula bien delimitada alrededor de un núcleo formado por restos necróticos e inflamatorios licuados. Cápsula delgada e incompleta. El edema periférico y efecto de masa empiezan a disminuir. Se desarrolla la gliosis periférica. Por último, tenemos a la cápsula tardía, la cual se encuentra principalmente con una presencia de un centro necrótico bien formado, rodeado por una densa cápsula de colágeno. En ella encontramos una formación de 3 capas. La primera, que es interna, se caracteriza por tejido de granulación y macrófagos. La siguiente capa es colágeno media. Y la tercera y última es la capa gliótica externa.
también se caracteriza por una cavidad interna necrótica, licuada y se va reduciendo. Ocurre una intensa gliosis con abundantes astrocitos reactivos. ¿Puedes continuar? Por último, en el tratamiento, lo principal aquí es que se utilizan antibióticos. Inicialmente siempre se da la cefotaxima o ceftriaxona. Muchas veces también se requiere metranidazol para las especies de bacteroides o más como vancomicina para el Staphylococcus aureus sobre la base de la sospecha. Luego, según lo determine el cultivo y las pruebas de susceptibilidad, los pacientes se les da algo más específico. Pero todos los pacientes reciben antibióticos durante un mínimo de 4 a 8 semanas de cefotaxina de 2 gramos cada 4 horas y ceftriaxona de 2 gramos cada 12. Ambas son eficaces contra el Streptococcus, la enterobacterias y la mayoría de los anaerobios, pero no contra las bacteroides frágiles. Si los médicos tienen una alta sospecha de especies de bacteroides, también se requiere metronidazol de 15 miligramos sobre el kilogramo, dosis de carga, seguido también de 7.5 cada 6 horas. Cuando la sospecha es de ese virus, se utiliza vancomicina de 1 gramo cada 12 horas, compartiendo también con las dos últimas importantes. Hasta que se determine la sensibilidad, es mejor controlar la respuesta con antibióticos mediante la RM o TC seriadas. Aquí recordemos que un absceso cerebral es una emergencia médica. La presión intracraneal puede volverse tan alta que puede ser mortal. Usted necesitará hospitalización hasta que su condición sea estable. Algunas personas pueden requerir soporte vital. Se recomienda el manejo con medicamentos, no con cirugía, si se presenta un absceso pequeño de menos de 2 centímetros, un absceso profundo dentro del cerebro, un absceso acompañado de meningitis, varios abscesos, derivaciones en el cerebro para hidrocefalia. En algunos casos esto es posible que sea necesario retirar la derivación o reemplazarla. Una infección por toxoplasmosis en una persona con VIH-Sida. También se le pueden recetar varios tipos diferentes de antibióticos con el fin de garantizar que el tratamiento funcione. Los medicamentos antimicóticos también se pueden recetar si existe la probabilidad de la infección que sea causada por un hongo. Puede ser necesario el tratamiento inmediato si un absceso está lesionado del tejido cerebral. Al presionarlo o si hay un absceso grande con un alto grado de hinchazón a su alrededor, que esté aumentando la presión intracraneal. ¿Puedes continuar? En el caso de una cirugía se da así, la presión del cerebro continúa o empeora. El absceso cerebral no disminuye después de tomar medicamentos. El absceso cerebral contiene gas, produciendo por algunos tipos de bacterias. El absceso cerebral podría romperse, esto provocando una ruptura y haciendo que se agrave. El absceso cerebral es grande, más de 2 centímetros. La cirugía consiste en literalmente abrir el cráneo, exponer el cerebro y drenar el absceso. Generalmente se realizan exámenes de laboratorio para analizar el líquido. Esto ayuda a identificar las causas de la infección para que se puedan recetar los antibióticos y antimicóticos más apropiados. Para abscesos profundos se puede requerir una aspiración con aguja guiada por una tomografía computarizada, la TAC, o resonancia magnética, también la RN. Durante este procedimiento se pueden inyectar medicamentos directamente dentro de la masa. Ciertos diuréticos, medicamentos que reducen los líquidos en el cuerpo, también llamados píldoras de agua, y esteroides. Y también se pueden utilizar para reducir la inflamación cerebral. Esto es todo por parte. Como puntos finales tenemos las complicaciones que se pueden clasificar según el tiempo de su aparición. Como primeras son las agudas, las cuales son con las más frecuentes, que se pueden presentar una hemorragia, hipertensión, una hipertensión endocraniana y la herniación. También puede
hacer alguna alteración en las pares craneales, sobre todo en los oculares, en los oculomotores. Las siguientes son las subagudas, que es cuando hay una interrupción del sistema ventricular, la cual esta se va a relacionar con una mortalidad del 80 hasta el 100%. Además que según la ubicación se puede producir una trombosis de los senos cavernosos. Y las crónicas, las cuales serían una continuidad de la infección, ya sea por vía local o sistémica. Estas pueden terminar en sepsis o choque séptico. A pesar de la terapéutica, la mortalidad del absceso cerebral complicado es del 80 hasta el 90%. Siguiente. Y como punto final tenemos las prevenciones. Como hemos visto, pues los abscesos cerebrales van a constituir una afección médica grave y por ende, pues va a ser una prevención importante. Para reducir el riesgo de sufrirlos, debemos mantener bajo control cualquier afección que pueda ocasionarlos. Ante el menor signo, se debe de buscar atención médica inmediata. Si se padece de algún trastorno cardíaco, es importante que consulte al médico antes de someterse a intervenciones odontológicas u urológicas. Es posible que se le receten antibióticos antes de tales procedimientos o a fin de reducir el riesgo de infecciones que puedan propagar al cerebro. Y esto sería todo por nuestra parte. Estas son las siguientes, podemos mostrarles nuestras referencias donde pueden revisar toda la información que les dijimos. Muchas gracias por su atención y gracias.